Hablaremos esta noche de Li Zicheng, el emperador colado. Esta es la historia de un muchacho que allá en la China, a mitad del siglo XVII, fue el líder de una rebelión que terminó con la dinastía Ming. Ahora bien, suele contarse en las pizzerías, en los colegios, en fin, en aquellos lugares donde se difunde la cultura, sí, que a la dinastía Ming, en la historia china, la sucedió inmediatamente la dinastía de los manchúes, aquella tribu del norte de la Manchuria que invadió la China y se adueñó de la ciudad prohibida en 1644. Pero hay un breve momento que se conoce poco. Apenas antes de que llegaran los manchúes, se presentó en la capital un hombre llamado Li Zicheng y consiguió el poder por un ratito. El asunto fue así. Li Zicheng era un buen cazador y un excelente guerrero. Al comienzo de su historia, comenzó como bandolero, como un salteador de caminos, pero poco a poco fue atrayendo a su banda a numerosos insatisfechos con la vida bajo el gobierno de la dinastía Ming. Y de pronto se encontró este hombre a la cabeza de una importante rebelión contra la dinastía gobernante. Li Zicheng fue sumando pequeñas victorias sobre las tropas imperiales. Victorias casuales tal vez. Se presentaba una cuadrilla de soldados imperiales y los vencían. Y seguían. Fue sumando también hombres a sus huestes, ya que empezaron a desertar los soldados de los ejércitos de los Ming. Y las tropas de Li Zicheng crecían a medida que este hombre avanzaba, hasta que se envalentonó y quiso dirigirse a Pekín. Cuentan que empezó a amenazar a la capital. Ahora van a ver, qué sé yo. Y anunció al emperador que el cielo había revocado su mandato. Es una buena forma de decirlo, ¿eh? Y que depondría a la dinastía decadente para sentarse él mismo en el trono del dragón, previamente que se levantara el emperador anterior. Sí. Bien. Es momento de decir que a este muchacho Li Zicheng lo empujaban una serie de predicciones. Cuidado con la influencia de las predicciones en la política china. Li Zicheng había perdido en una batalla el ojo izquierdo por un flechazo. Como había una antigua profecía que afirmaba que los Ming serían conquistados por un hombre con un solo ojo, Li Zicheng aceptó alegremente la herida. Dijo, qué suerte que me han arrancado un ojo. Ahora podré deponer a la dinastía Ming. La misma forma de pensar de los periodistas deportivos. Bien. Un cronista dice que se sacó un ojo él mismo también, se refiere a Li Zicheng, para poder incorporarse a la predicción. Pero había más profecías que ayudaban a Li Zicheng a afianzarse en su gesta. Los historiadores cuentan lo siguiente. En una ocasión en que, siendo joven, salió a cazar con dos amigos, Li Zicheng clavó una flecha en la tierra y declaró que si aquella noche sobrevenía una nevada y la nieve alcanzaba el nivel del extremo superior de la flecha, lo tomaría como una señal del cielo de que algún día llegaría a ser emperador. Esto lo dijo en voz alta. La nevada cayó y alcanzó la altura debida, lo cual, naturalmente, convenció a Li Zicheng de que conseguiría su sueño. Es decir, el pensamiento funciona así, ¿no? Sí. Usted va con el equipo no muy bien preparado al Mundial del 86 y sale campeón del mundo, significa que cada vez que vaya con el equipo no muy bien preparado al Mundial de 1986 saldrá campeón del mundo. Por lo tanto, Argentina es candidato a ser campeón mundial.
del 86. Claro. Claro, es un pensamiento un poco mágico, ¿no? Sí, así se piensa en el periodismo deportivo. Li Zichen combinaba superstición con crueldad, lo dicho. Su falta de piedad fue legendaria. Todo noble Ming que atrapaba, cuando lo agarraba, por la venía un noble de la dinastía Ming, lo agarraban, te agarramos, y lo mataban, lo decapitaban. Pero esto es peor todavía. No es peor. Li Zichen bebía su sangre. A mí una vez que me mataron, ¿qué me importa si beben mi sangre o donan mis órganos? Claro. Creo que es peor matarlo. Claro. Pero quizá el extremo más tremendo de su impiedad tuvo lugar cuando avanzó a través de la provincia de Hunan, desde la ciudad de Kaifeng, y encontró resistencia. Enfurecido por la resistencia de esta ciudad, vio cómo es este tipo, Li Zichen, impuso trabajo forzado a los agricultores de la zona circundante para excavar los muros de contención del río Amarillo. Finalmente consiguió que el río desbordara y provocó un desastre. 100.000 habitantes de Kaifeng perdieron la vida en la inundación y la ciudad fue tomada. Eso para que vean lo cruel que era este tal Li Zichen. Enseguida condujo a sus hombres a Shanxi, la antigua ciudad de Xi'an. Allí, vestido con las túnicas de dragón imperiales que se había conseguido en el asombro de caseros, proclamó la inauguración de la dinastía del Gran Obediente. Así se llamaba él, el Gran Obediente. Atención, en Pekín, la noticia de la nueva dinastía rival fue recibida con desesperación y miedo en el pueblo. Dice, un tipo está cerca, se ha hecho dueño de la ciudad de Xi'an, etc. Pero no conmovió a los Ming, a los macanudos, a los nobles, al mismo emperador, porque creían fervientemente en otra profecía. Se decía que el primer emperador Ming, llamado Chu Yuanchang, había predicho que la dinastía caería con la llegada de 8 banderas del norte. Los hombres de Li Zichen no llegaban del norte, ni llevaban como estandarte 8 banderas, por lo que no había por qué preocuparse por el mundial. Sobre esa creencia, el enemigo que había que tomar en serio eran los manchúes, que efectivamente andaban por ahí con 8 banderas y venían del norte, como era inevitable, siendo que eran manchúes. Los funcionarios del imperio pensaban entonces que la rebelión de Li Zichen no podía molestar mucho. Digamos que Li Zichen avanzaba confiado en sus profecías y los Ming esperaban confiados en las propias. Y sí, cada uno estaban los más panchos todos porque cada uno creía en su profecía. Un mes más tarde, las tropas de Li Zichen estaban ante las puertas de la capital. ¿Quién es? Ferreira. Uno tras otro, los puntos fuertes de la ciudad fueron cayendo. Pero ni aún enfrentada al desastre, la corte se libraba de la creencia en la invulnerabilidad Ming. Todos decían, ¿Así lo decían? Sí. Tanto era así que el día en que cayó la primera puerta de la ciudad, apenas a 5 kilómetros de la ciudad prohibida, el centro de Pekín, un eunuco entretenía al emperador Chunchen. ¿De qué modo? No me lo puedo imaginar. Sí. Y a sus funcionarios con un espectáculo teatral. ¿De qué modo te va a entretener un eunuco? El emperador reaccionó cuando las tropas de Li Zichen alcanzaron el recinto de muros púrpura del gran interior. Es decir, ya estaban ahí, en la pieza de al lado. Al darse cuenta de lo desesperado de su situación, el emperador intentó enviar a sus 2 hijos a un lugar seguro. Dice, váyanse a un lugar seguro. Sí.
y los vistió con ropas harapientas. Sí. Ahí no. Bien. Disfrazados de pordioseros, los muchachos desaparecieron de la ciudad. Cuentan que el emperador se emborrachó, ya que estaba, y entusiasmado por el alcohol, reunió a sus concubinas y dijo: todo ha terminado. Es hora de morir. Es hora de morir. Por favor. Su concubina mayor, la dama Zhuang, presa de pánico, Sí. ¡ay!, Y sí. intentó huir, pero el emperador la mató con su espada. Dice: hora de morir. La emperatriz consorte era más fuerte. Pudo retirarse al Palacio de la Serenidad Femenina. ¿Qué tal? Sí, es una peluquería. Pase no pase. Donde se ahorcó. No. En total se suicidaron unas 200 mujeres del emperador. Me imagino qué clase de marido sería. Solo quedó vivo el eunuco hasta ahora. Entreteniéndolo. Sí. Al alba, algún servidor leal recordó la rutina del palacio e hizo sonar la campana para la audiencia matutina. ¡Talán, talán! ¡Audiencia matutina! En tiempos más felices, el emperador solía recibir homenajes e informes de sus alcahuetes. No acudió nadie. La mayoría de los sirvientes del palacio habían rajado. Señor, frenético y trastornado, el emperador se quitó la toga. ¿Qué tal? No la troga, que no es nada. La toga creo que tampoco es nada, pero se la quitó. Se puso una túnica corta con un dragón bordado. Ay. Que le había regalado el eunuco. Te queda pintada. Por favor. Y con el pie derecho calzado y el otro no, se abrió paso a través de la puerta de la divina destreza militar al grito de ¡ay! Luego se subió a lo alto de la colina del Carbón y allí se ahorcó antes de que los hombres de Li Zichen lo encontraran. Como exigía la costumbre, su última acción fue la de dejar un mensaje de despedida. Sí. A falta de materiales para escribir, lo redactó en la solapa de su túnica. Sí. Y dice así: yo, débil y de poca virtud, he ofendido al cielo. Los rebeldes han tomado mi capital. Avergonzado de enfrentar a mis antepasados, muero. Habiéndome quitado el gorro imperial y con el cabello despeinado, rodeándome la cara. ¿De eso está escrito? Sí, así. Sí, puedo verlo. Firmado el emperador. Bueno, ¿quién llegó? Li Zichen. Se agarró el trono del dragón y el antiguo bandolero fue proclamado emperador de todos bajo el cielo. Su profecía se había cumplido. Pero, oh detalle, solo fue emperador por unos días. El jefe de los manchúes, Dorgon, ¿qué tal? Sí. Avanzó detrás de Li Zichen y puso sitio al efímero imperio del gran obediente. Es decir, Li Venían atrás Zichen sitió a los Ming, Claro. ocupó su lugar, y ¿quién cayó atrás? El de los manchúes. Y hubo un general que lo ayudó a este hombre de los manchúes. Se llamaba Wu Sanquei, un general Ming, que estaba lejos de la ciudad, que no había podido defenderla ni siquiera contra Li Zichen. El jefe de los manchúes había tentado a este general Wu Sanquei, ofreciéndole el rango de príncipe feudal si participaba de la invasión. Y el general Wu Sanquei dijo: más sí. Que se conoce en China como el famoso masismo. Sí. Así, los manchúes, con la ayuda de un viejo general Ming, tomaron la ciudad prohibida. ¿Cuánto duró el imperio de Li Zichen? 2 meses.
miró melancólicamente un reloj al ver la inminencia de su caída y dijo algo así como que la duración de su reinado se medía más bien con clepsidras que con calendarios. Esas fueron, no sus últimas palabras, pero las antepenúltimas por lo menos. Y huyó con la mayor cantidad de riquezas que pudo llevarse, eso sí. Se dirigió hacia el sur y bueno, aunque fue perseguido, nadie consiguió alcanzarlo y se perdió su rastro para siempre, y ahí se quedaron tan frescos los manchúes, que fueron los únicos que no tenían ninguna profecía, pero tenían más tropas. Esa es la historia que quería contarles de esta transición entre los Ming y los manchú, que fue con un pequeño intervalo de este muchacho Li Zicheng, aquel que miraba el reloj, aquel que podríamos decir fue el que atrasó el reloj para que sus momentos de reinado se prolongaran un poco más. Y el que atrasó el reloj es el tema que se ha compuesto en homenaje a Li Zicheng y que canta ahora mismo Carlos Gardel. Concubinas del emperador, y cuando digo el emperador de la China. Los emperadores chinos tenían derecho a varias esposas, pero en general se limitaban a 3. A las esposas se sumaban las concubinas. Algunos emperadores tuvieron alrededor de 1000 damas a su disposición. A partir del siglo XV, para poblar el harén del emperador, se emitía un decreto que ordenaba que los oficiales de las provincias presentaran en Pekín, en la capital, una lista de todas las muchachas vírgenes. Estas listas se preparaban a gran velocidad y se las actualizaba con regularidad. Me imagino tachando aquellas que habían abandonado la condición exigida en primer término. Es decir, tenían información meticulosa sobre la genealogía de las jóvenes, las alineaciones astrológicas de su nacimiento, su edad, temperamento, apariencia física y educación. Debían ser selecciones difíciles, ¿no? Calculamos. En los tiempos de la dinastía manchú, se elegían 60 mujeres manchúes entre una posible población femenina de 1,5 millones. La confección de esta lista de 60 nuevas pobladoras del harem era producto de la corrupción de poderosos que, por conveniencias familiares, dejaban algunas doncellas elegibles fuera de la posibilidad de entrar a la ciudad prohibida. Es decir, que los que se encargaban de las listas metían la uña. No solamente designaban algunas que eran ciertamente bonitas y convenientes, sino que por algún dinero ponían en la lista algunas chicas amigas o que estaban dispuestas al soborno. Pero ni siquiera el pasar con éxito el proceso de selección garantizaba ser objeto del favor imperial. Es decir, el harén era tan vasto, era perfectamente posible ser elevada al rango de concubina y no ser llevada nunca al lecho imperial. Imagínate, el tipo tenía 1000 o 800, 700. Era muy posible que si no tenías suerte, si no te rodaban bien los encontronazos, por ahí pasaras toda la vida sin pasar ni una noche en la catrera imperial. Algunos dirán, bueno, a lo mejor el emperador tenía algunos planes de promoción, conforme al cual por lo menos una vez por semana iba rotando e iba beneficiando a las damas de los arrabales del harem. No lo sé, probablemente no. Los emperadores de la China no tenían el prurito de agradar. El deseo de agradar es siempre plebeyo. Los emperadores ya son emperadores, no tienen ganas de agradarle a nadie.
Como las mujeres del emperador no salían nunca de la ciudad prohibida, es decir, del recinto del gobierno, y como el harén estaba atendido solo por eunucos, la vida allí equivalía a una sentencia a la virginidad perpetua. Y si el emperador moría, la costumbre prohibía que sus mujeres se casaran o dejaran los límites del llamado Gran Interior. Vivían para siempre dentro de los muros violetas de sus aposentos. Cuentan que cuando lo que quedó de la corte manchú fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924, se descubrió a 3 olvidadas y ancianas concubinas de emperadores que habían muerto mucho tiempo atrás y que seguían viviendo en la oscuridad de sus ruinosos aposentos. Debido a la gran cantidad de concubinas, era obvio que sin influencia, sin alguna cuña, hasta la más hermosa y hábil de las mujeres del emperador languideciera inadvertida hasta que su belleza y su oportunidad de poder dejaran de existir. Siempre entonces las concubinas buscaban algún acomodo, algún personaje que las ayudara a ganar la elección del Hijo del Cielo. Contemos a este respecto una vieja historia. Yuan Ti, emperador de la dinastía Han, tenía un harén tan vasto que designó a un pintor llamado Mao Yanshou para que hiciera pequeños retratos de sus damas, de modo que él pudiera valerse de estos cuadros para elegir a sus compañeras de lecho. Cuentan que la pereza le impedía al emperador trasladarse hasta aquellas habitaciones y someterse a la presentación de todas las damas, que implicaba un riguroso y agudo protocolo. Así que el tipo miraba los retratitos y decía, más esta. Muchas de las concubinas, enteradas del procedimiento electivo del emperador, pagaban de buen grado al artista por el privilegio de ser pintadas de manera halagadora. Le daban unos mangos al pintor y dice, sácame linda. El pintor Mao Yanshou comenzó por aceptar tímidamente los pagos, ¿no? Y después ya aquello era una corrupción lisa y llana. Sucedió una vez que una de las damas del harén, la hermosa Zhao Chun, se negó a dar al pintor el pago habitual porque confiaba en que su belleza natural bastaría para ganar los favores imperiales. Era muy linda y cuando vino el pintor dice, la voy a sacar, dice, por unos mangos más la favorezco. Dice, yo soy linda, a mí que me importa, sácame como quiero, no agarrar nada. Muy bien. El talento de Mao Yanshou para realzar la belleza también podía servir al propósito opuesto. Y enojado por la falta de pago, pintó a Zhao Chun del modo más horripilante. Y así la hermosa fue ignorada por el emperador cuando revisaba las figuritas a la noche antes de irse a dormir. En tanto se mojaba incluso el dedo, digo, para mirar las figuritas, el emperador. Poco después sucedió que el gran Han de los Xiongnu, conocidos en Occidente como los hunos, el Khan de los hunos, el Han de los hunos, hizo una visita oficial a la corte china. En realidad los Xiongnu realizaban incursiones periódicas a China. Cada tanto decía, bueno, vamos a mandarnos acá un saqueo. Y entonces, para tratar de prevenirlas y para hacer los vínculos amistosos con un estado vecino, en realidad los hunos no eran vecinos, eran merodeadores. Pero digo, para todo eso los funcionarios del emperador Yuan Ti consideraban prudente regalar algo valioso al visitante y pensaron en regalarle nada menos que una dama del harén. Esos son regalos, no una caja de alfajor. Por otra parte, adviértase la idea que tanto los chinos como los hunos tenían de las damas, es decir, ni más ni menos que un objeto de bazar, apto para regalos empresarios. Pero no es ese el asunto central de esta charla. Bueno, vamos a regalarle una dama del harén. Cuando le comunicaron la idea al emperador, Yuan Ti dijo estar de acuerdo, pero eso sí,
pidió a sus funcionarios que eligieran una bastante fea, una que no le interesara. Y señaló el retrato de Chao Chun, que era una de tantas desdeñadas, pero que era justamente aquella a quien el pintor había dibujado horripilante. Cuando se convocó a la dama para ser cedida al Gran Khan, Yuan Ti quedó horrorizado, porque aquella dama era la mujer más hermosa de su harén. Pero bueno, el emperador había dado su palabra y, ocultando su amargura, se vio obligado a entregar a la más hermosa de sus concubinas a su visitante y a ver cómo esta mujer abandonaba su corte para siempre. Y entonces el otro, el Gran Khan de los hunos, cuando la vio se entusiasmó y empezó con unos discursos, ¿no?, acerca de la amistad de los pueblos, qué sé yo, y enseguida montó al galope junto con el regalo y se fue. Se fue a disfrutar del regalo. Casi tan pronto, no, ni bien se fueron los huéspedes, imagínense el emperador, ¿no? Lo llamó al pintor, Mao Yanshou, y le preguntó, bueno, qué había sucedido. En fin, lo arrastraron al mercado y lo decapitaron en público al pintor, porque descubrieron que aquellos manejos no solo implicaban una corruptela, sino que también implicaban un menoscabo en el placer que el Hijo del Cielo obtenía de su harén. Claro. Habrá dicho, al final, ¿qué soy yo? Sí. El Hijo del Cielo. Sí. ¿El Hijo del Cielo o un gil? Estoy dibujado acá, estoy pintado. Sí, eso. Bueno. No es por la edad del emperador que digo, ¿qué tiene que ver? Es envidioso el pintor. Desde aquel suceso, Yuan Ti fue a buscar él mismo sus compañeras, que es lo que tendría que haber hecho desde el primer día. Claro, elegílas vos. Pero no todos tienen los mismos gustos. Nunca pudo olvidar a la hermosa Chao Chun. Y ninguna, ninguna alcanzó a satisfacerlo en el futuro. Es una linda historia, es una linda historia. Una más de la serie de historias que vienen a dar cuenta de lo inconveniente que resulta fiarse de retratos. Hemos contado muchas veces historias de reyes que mandan a un tipo a retratar a una mina y que se enamoran del retrato y después viene la decepción o lo que sea, ¿no? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Bien, no tiene nada que ver esto. En ausencia de Rolón aprovechamos para no dedicar nada a nadie. Que se arregle el pintor, sí, el eunuco del harén, el que barría, el otro, todo. El emperador. ¿Qué me importa? Hemos elegido en la discoteca el tango cuyo título ilustra el sentir de algunos emperadores por las más humildes de sus concubinas, el desdén. Imagino el dolor de la concubina cada noche, las 1000 asomadas ahí, y venía caminando el tipo ahí, mirando, relojeando por un costado y para otro, y eligiendo siempre a otra. Desdén es el bellísimo tango que canta Carlos Gardel, que probablemente fue compuesto pensando en la suerte que corren las integrantes de un harén de 1000. Ligamos poco. Adelante. Hoy hablaremos acerca del pequeño emperador Puyi, que fue el último emperador de la China. Para situarnos en el contexto de la época, contaremos que antes del mandato de Puyi, que fue a comienzos del siglo XX, allá por 1850, ocurrió
la rebelión de Taiping, una guerra civil que duró 14 años. En esta guerra se enfrentaron las fuerzas militares de la dinastía Qing contra el Reino Celestial de la Gran Paz, que era un estado teocrático liderado por un converso cristiano, un chino que se había hecho cristiano y se creía el nuevo Mesías. Se llamaba Hong Xiu Quan y estaba ocupando territorios del sur de China. En aquellos enfrentamientos se cree que murieron 20 millones de personas o tal vez muchos más. Y se lo considera el evento más sangriento de la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Después en orden de intensidad, sí. No después... No cronológico. En orden cronológico. Intervinieron en determinado momento las potencias occidentales, como siempre, y se pronunciaron a favor del imperio de la dinastía Qing. Eran los manchúes los que, así los llamamos nosotros. Cuando hablamos de la última dinastía de los chinos, los llamamos los manchúes, porque no eran exactamente chinos, sino de Manchuria. En la historia china aparecieron muchos que no eran chinos. Por ejemplo, cuando Marco Polo llegó a la China, se encontró con el Kublai Khan y él empezó a creer que estaba en presencia del emperador de la China, lo cual era cierto. Pero el tipo no era chino, era mongol. Marco Polo llegó justo después de la invasión de los mongoles. Omitiremos toda referencia a la forma en que se parecen los chinos y los mongoles. El caso es que intervinieron las potencias occidentales y finalmente se suicidó este muchacho Hong Xiu Quan y se terminó con la rebelión. De esto vamos a hablar muy pronto, de esta guerra, la segunda más sangrienta de la historia. Ahora bien, más adelante, entre 1898 y 1901, ocurrió el levantamiento de los boxers. No se trata de alguien que se subió los calzoncillos, como me parece creer. No, fue una respuesta de la dinastía Qing, los manchúes, a los ataques e invasiones occidentales y japonesas. El bando contrario a este levantamiento era una alianza de las 8 naciones, conformada por Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Quiero decir que eran más de 8. Sí, veníamos aumentando. Bueno, ¿quién ganó este conflicto? La alianza de las 8 naciones. Y así llegamos al momento de Puyi. Hay que decir que 3 siglos antes, China era una potencia mundial y durante el siglo XVIII, con la dinastía Qing, los cultivos alimenticios foráneos se introdujeron a gran escala en la China y la economía seguía creciendo. Además, a nivel social había una especie de paz generalizada. Pero en el siglo XIX la dinastía Qing empezó a debilitarse, por lo que acabamos de contar, con la rebelión de Taiping, el levantamiento de los Boxers, e incluso una serie de desastres naturales y problemas económicos que perjudicaron muchísimo al país. Ahí nació el chico Aixing Qioro Puyi. Nació en febrero de 1906, en Pekín, mientras su tío, Guangxu, era el emperador de la China. El padre de Puyi era el hermano de Guangxu, el emperador. Y
era también hermano de Cixi, que era una viuda que manejaba todo en realidad. Era viuda del emperador Xianfeng, ya finado hacía rato, y se había adueñado del poder después de la muerte de su marido. Y ya que una mujer no podía gobernar, ahí puso a su hermano, el ya mencionado Guangxu, en el cargo, pero lo tenía encerrado. Y ella dirigía todo. Hacía 8 años que la tipa lo tenía bajo arresto domiciliario. Bueno, domiciliario. Estaban todos en la ciudad prohibida, que era donde vivían los emperadores y sus familiares. Cixi tenía el título de Santa Madre Emperatriz Viuda y tenía el control del gobierno desde hacía mucho tiempo. Cixi tenía todo orquestado para que le dieran el lugar de emperador al pequeño Puyi. Ella misma ordenó que el 13 de noviembre de 1908 trajeran al pequeño Puyi, que había nacido en 1906, recuerden, era un niño. 2 añitos. 2 añitos. Lo trajeron a la ciudad prohibida, en Pekín, para que viviera allí. Y hay que decir que en este mismo momento, el emperador titular, el hermano de la mina, el Guangxu, estaba agonizando. ¿Por qué estaba agonizando? Y es difícil decirlo porque tenía 37 años. Muchos sospechan, disculpe que lo diga, Sí. que lo envenenó la viuda. Así fue como, después de haber cumplido tan solo 3 años, a Puyi lo empezaron a nombrar Su Majestad el Emperador, el Señor de los 10.000 años, el Hijo del Cielo, todas esas cosas. El mandato celeste o mandato del cielo es un concepto de la filosofía china tradicional que hace referencia a la legitimidad de los gobernantes. Según esta idea, el cielo, considerado como suma de las divinidades de la naturaleza y de los antepasados, el cielo, digo, favorecería las empresas y el poderío del gobernante justo, pero dejaría sin protección al gobernante déspota, permitiendo que otras fuerzas destruyeran su régimen. Es decir, creían que las catástrofes naturales eran porque el emperador era malo. Claro. Allá por el año 113 de la era cristiana, alguien inventó un aparato que no era otra cosa que un sismógrafo, que medía la intensidad de los terremotos. Qué adelantado. Y parece que la idea no era tanto darse cuenta cuando había un terremoto, Claro. sino que no se escapara ninguna catástrofe y que no pasara inadvertida, porque esas catástrofes eran las que denunciaban la inepcia del emperador. Así que los gobernantes de aquel tiempo le tenían mucho miedo a los termómetros, a los Claro. semáforos, Sí. todas esas cosas. Bueno, pero volvamos a Puyi. Bueno, fue el emperador más joven en la historia imperial china, porque, como se ha dicho, ya al morir envenenado Guangxu, quedó él, tenía 3 años. Era descendiente de las tribus manchúes que vencieron a los Ming y fundaron la dinastía Qing, la última, en 1644. La dinastía Qing, la de los manchúes, estaba compuesta por gran diversidad de pueblos, religiones, y desarrolló importantes avances en la cultura. Ahora, mientras este chico, Puyi, se dedicaba a jugar y divertirse, era instruido sobre cómo gestionar su papel de emperador. Pero una nueva revolución contra su dinastía comenzó a gestarse. Muchos ciudadanos creían que los Qing habían perdido el mandato del cielo, incluso que el nombrar a este emperador niño era un gesto de decadencia. En 1911 comenzó
la revolución de Xinhai, que establecería el sistema republicano. Y en realidad terminaría un año después la revolución con la abdicación de Puyi, cuando solo tenía 6 años. El 12 de febrero de 1912 se selló el edicto imperial de abdicación del emperador. La emperatriz viuda estaba sentada en una habitación lateral del palacio de la naturaleza de la mente, así se llamaba el palacio. Wow. Se estaba secando los ojos con un pañuelo, mientras un anciano gordo se arrodillaba ante ella sobre un almohadón rojo con lágrimas en los ojos. Las lágrimas en los ojos eran del anciano, Sí. no del almohadón rojo. Sí. Yo estaba sentado, dice el autor de este opúsculo, yo estaba sentado al lado de la viuda y me preguntaba por qué lloraban los dos. Este texto lo escribió Puyi. Y el anciano al que nombra era el primer ministro Yuan Shikai. Con esa ceremonia estaban dando fin a un sistema imperial que tenía miles de años de antigüedad. En 1919, el académico británico Reginald Johnston, que había estado al servicio de la corte de los Qing, describió a Puyi como un chico físicamente robusto, bien desarrollado para su edad, muy humano, Sí. prácticamente un ser humano, Sí, bueno. inteligente y con sentido del humor, de excelentes modales, libre de arrogancia. Bueno, a Puyi lo dejaron, recuérdense que habían instituido la República, lo dejaron en la ciudad prohibida, ahí donde vivían los emperadores que ya no había, pero lo dejaron seguir viviendo allí y disfrutaba del lujo y de los jardines. Pero mientras el príncipe pasaba esta vida, el príncipe no, el emperadorcito abdicado, mientras él estaba allí, Manchuria fue tomada por los japoneses. Es un territorio un poco al norte de la China. Y los japoneses nombraron a Puyi emperador otra vez, pero ahora emperador de Manchukuo, no de la China. Manchukuo era un estado artificial que ocupaba los territorios de China del noreste y el interior de Mongolia. En ese momento los japoneses habían comenzado su sueño imperial, que llegó Sí. a extender sus dominios por todo el Pacífico asiático. Este muchacho ya tenía 19 años y lo hacían firmar decretos aprobados por los japoneses. Vivía en su palacio, ahí medio prisionero. Durante la Segunda Guerra Mundial, Puyi le fue fiel a Japón y después de la rendición de Japón, abdicó él también como emperador y terminó siendo apresado por el ejército rojo, por los rusos. Mire usted. Lo agarraron los rusos y lo llevaron a la ciudad de Chita y lo metieron en cana. Sin embargo, fue respetado y mejor cuidado que los otros presos, porque así lo había pedido nada menos que Stalin. Había dicho, trátenlo bien. En 1949 regresó a su hogar y el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, que había proclamado la nueva República Popular China, ese mismo año, recuerdan ustedes, lo mandó a Puyi a un campo de reeducación. ¿Para qué? Y para que se hiciera comunista. Claro. Y bueno, ahí estuvo el tipo. La llegada al poder de los comunistas puso fin a las guerras, pero el gobierno de Mao vio cómo era, ¿no? Si agarraban un tipo que había sido emperador, tenían que melonearlo y lavarle la cabeza. Así Puyi pasó 10 años en un campo de reeducación. Y en 1960 Mao le dio la ciudadanía y la liberación. Allí aprendió las lecciones de la educación libre socialista y a juzgar por las declaraciones de su libro, las aprendió bien. Se casó con una enfermera de hospital llamada Li Shuxiang
en 1962. Y leo un párrafo. Recordaremos este día y continuaremos aprendiendo de la clase trabajadora todos nuestros días futuros juntos. Se había hecho trosco el tipo. Claro, se convirtió. Sí, señor. Después de esto, Puyi trabajó como jardinero en los jardines botánicos de Pekín y como editor en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino a partir del 1964. Murió poco después, el 17 de octubre del 67, a los 61 años, en algún lugar de Pekín. No estábamos siguiéndolo. Bueno, murió desde luego en medio del olvido de sus conciudadanos. De acuerdo con las leyes de la República Popular China, el cuerpo de Puyi fue incinerado. Sus cenizas se colocaron por primera vez en el cementerio revolucionario de Babaosan, junto con las de otros dignatarios del partido y del Estado. En 1995, la viuda, la enfermera, Li Shuxiang, trasladó sus cenizas a un nuevo cementerio civil llamado Cementerio Imperial de Hualong. La película El último emperador, es una película de Bertolucci, Sí, señor. del 87, Sí. es sobre la vida. Ah, de Puyi. justamente. Escribió Puyi una autobiografía que se llama De emperador a ciudadano. Mm. Y recito un párrafo. Odio la primera mitad de mi vida porque fue una experiencia humillante de ser un explotador y un parásito. Mm. Mira vos. Esa es la historia del pequeño emperador Puyi. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia. Vamos a escuchar un vals de Strauss. Se me dirá, ¿qué tiene que ver Sí, Strauss exacto. con la China? ¿Qué tiene ¿Qué que ver? tiene que ver? Que se llama Vals del Emperador. Este. Ah, bueno. Y seguro, si estamos hablando de Puyi, ¿qué otro emperador cercano hay? Ninguno. Vamos a escuchar, en honor al emperador Puyi, Vals del Emperador de Strauss, Bueno. uno de los mejores compositores chinos. Ayer contamos un complot en la China. Así que hoy vamos a continuar. Vamos a ver lo que pasó después del complot que contamos ayer. Resumen de lo publicado. El primer emperador, Shi Huangdi, tenía 20 hijos. Antes de morir, escribió una carta en la que declaraba heredero a su primogénito. Pero esa carta, guardada por un eunuco, Xiao Cao, nunca llegó a destino. Xiao Cao no quería que el primogénito fuera emperador. Prefería que lo fuera otro hijo de Shi Huangdi, llamado Hu Hai, sobre el que Xiao Cao ejercía una gran influencia. Así que escamoteó la carta. Y más aún, cuando el emperador Shi Huangdi murió, Xiao Cao mandó una carta falsificada al primogénito en la que se lo desheredaba y se le instaba a morir por antiguas ofensas que había cometido. Y eso fue lo que sucedió. El primogénito se mató, sus adeptos fueron apresados y Hu Hai fue proclamado emperador. Xiao Cao, el que hizo toda la matufia, se convirtió, como esperaba, en la persona más influyente del imperio de la China. Manejaba al emperador Hu Hai a su antojo. Era un juguete en sus manos. Otro que había participado en el complot había sido Li Shu, que se convirtió también, como se le había prometido, en gran canciller. Y así andaban, ¿no? En realidad Hu Hai era un inepto, al que solo le gustaban los placeres sensuales de la corte. Se la pasaba en las habitaciones de sus concubinas. Sus enojos más terribles se producían cuando alguien lo molestaba en sus menesteres amorosos. El tipo estaba ahí demostrándole su estimación a alguna concubina y alguien venía, por ejemplo, para
firmar el Tratado del Atlántico Norte. Y él se enojaba muchísimo. Bueno, una vez que Hujai se hubo convertido en emperador, lo primero que le advirtió el eunuco Cao Cao era el peligro en que vivía, porque el resto de sus hermanos, según dijo Cao Cao, estaban indignados por su llegada al poder. Lo que es fácil de suponer cuando uno tiene 20 hermanos y se hace con el imperio de la China, los otros 19 están un poco enojados. En realidad los otros 18, porque el mayor se había suicidado. Entonces, al enterarse de que sus hermanos estaban un poco enojados, Hujai ordenó matarlos a todos. Así que mató a 2 en realidad. Si no mató más fue porque no los encontró. 2 hermanos de Hujai fueron ejecutados y sus cuerpos expuestos en el mercado, lo cual parece una crueldad innecesaria y molesta incluso para los clientes, que a cada momento se llevaban por delante a los cadáveres de los hermanos del emperador, mientras adquirían la comida. Algunos, sin embargo, como sabrá cualquiera que sepa hacer cuentas, pudieron escapar. También fueron ejecutadas princesas reales, es decir, mujeres o concubinas de los príncipes ejecutados. Parece que para dar muerte a estas damas el procedimiento era el siguiente: se le retorcían los miembros uno por uno hasta que la mina se moría. Las familias de aquellos príncipes también fueron exterminadas, me refiero a los hijos, sobrinos, etc. Bueno, los sobrinos eran al mismo tiempo los hijos de otros príncipes. Ahora bien, uno de los complotados, el canciller Li Su, sintió un poco de disgusto por aquellas matanzas y elevó algunas quejas que quiso que el emperador conociera. Y ahí empezaron las intrigas del eunuco Cao Cao, que estaba muy contento con las matanzas, para alejar a aquel funcionario que de pronto se había vuelto molesto y que podía interrumpir la influencia que el eunuco tenía sobre el emperador Hujai. Cao Cao le recomendó primeramente al emperador que para evitar atentados contra su vida se mantuviera en las partes privadas del palacio y que lo dejara a él atender cualquier asunto de orden público. Afortunadamente para Cao Cao, el emperador necesitaba poca persuasión para retirarse al aislamiento de su palacio, porque en realidad el gobierno le interesaba poco y lo único que quería era entregarse a los placeres amorosos sin perturbación alguna. Entonces aceptó el consejo de Cao Cao, y ahí en adelante el único que veía al emperador era Cao Cao. Ningún otro funcionario tenía acceso directo. Hujai ya no volvió a dar audiencia a sus ministros y se mantuvo en las zonas privadas de palacio de agasajar a sus concubinas. De todos modos, hay que decir que el gran canciller Li Su era el segundo en poder en todo el imperio, conforme con los escalafones chinos. Así que tenía derecho, al menos en los papeles, a pedir audiencia con el emperador y a conseguirla. Entonces Cao Cao ideó un método más sutil para eliminar de una vez por todas al gran canciller, a Li Su. Procuró que las quejas y los pensamientos de Li Su llegaran al emperador de modo que lo molestaran mucho. E hizo lo siguiente. El propio Cao Cao pidió una entrevista con el canciller. Se prosternó delante de Li Su y le contó casi como una confidencia que el emperador gastaba dinero en la construcción de un palacio nuevo en vez de impedir el crecimiento de bandas de asaltantes que aparecían al este del país. El eunuco terminó su confidencia diciendo que su posición era demasiado baja para reprocharle eso al emperador, por lo que era conveniente que la queja la elevara el gran canciller. Es decir, le calentó el marote al tipo. Andá y decirle que qué se piensa, qué sé yo. Li Su respondió que ya estaba al tanto del asunto y que era una queja que con mucho gusto iba a presentar ante el emperador.
Explicó, sin embargo, que no podía hacerlo con la frecuencia con que lo hacía antes, puesto que el emperador se la pasaba en las habitaciones privadas. Cao Cao le aseguró que cuando el emperador estuviera ocioso, le avisaría, así podía presentarse en el momento más oportuno. Y en realidad lo que hizo Cao Cao fue esperar hasta que Hu Jai se hallara en el medio de la orgía más desmesurada, para avisar al gran canciller que ese momento era el más adecuado para presentarle quejas al emperador. Bueno, el canciller Li Shu se presentó justo cuando el emperador estaba ahí disfrutando de la orgía. Hizo anunciar su llegada varias veces, y el que iba a decirle era el propio Cao Cao, que con toda gravedad se acercaba al emperador y le decía, jefe, decía, ahí está el canciller Li Shu. Y el emperador Hu Jai, que había perdido la concentración, cosa fatal en una orgía, preguntó enfurecido por qué lo molestaba, le preguntó a Cao Cao, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Por qué me molesta de esa manera? Y Cao Cao remató el asunto diciendo que en realidad Li Shu era un hombre ambicioso, que seguro pediría algún reino del interior para comandar y que en verdad podía convertirse en un nuevo enemigo. Y el emperador, que estaba muy contrariado, ordenó que Li Shu fuera alejado del palacio e hizo que le comunicaran que no le concedería ni esa ni ninguna otra entrevista. Y Li Shu, indignado, escribió sus quejas al emperador, quien las leyó junto a Cao Cao, que le calentaba el mate, ¿no? Pues Li Shu fue arrestado junto con todos sus parientes y condenado a ser seccionado a la altura de la cintura en el mercado de Xianyang, que era la capital de China. Que te condenen a ser seccionado en dos fragmentos es gravísimo, pero más grave cuanto más parejos sean estos fragmentos. Y menos grave cuanto mayor sea la diferencia entre el fragmento más grande y el más pequeño. Es decir, si un fragmento es mucho más grande, uno puede tener suerte que le corten, pongamos por caso, un pie. Ahora, cuando te cortan por la mitad, es casi la peor noticia. Bueno, lo cortaron por la mitad. Esa fue la manera de matarlo. Pero además, para hacer más completo el castigo por interrumpir al emperador en medio de una orgía, que tanto, exterminado también a sus familiares hasta el tercer grado. Y así quedó Cao Cao no solo como ministro, sino también como gran canciller, ya que ocupó el puesto que tenía el otro. Pero quiso desplazar también al mismísimo emperador. Y para lograrlo, trató de hacerle creer al propio Hu Jai que estaba loco. Por ejemplo, un día salió a caminar con el emperador y vieron un ciervo. Y Cao Cao le dijo, no, ese no es un ciervo, es un caballo. El emperador, preocupado, interrogó a la comitiva, que actuaba en merced a los sobornos de Cao Cao, y todos respondieron que se trataba de un caballo. Entonces Hu Jai, un poco alarmado, convocó al gran astrólogo imperial, que también estaba bajo el mando de Cao Cao, y el sabio dijo al emperador que no había sido puro en sus abstinencias, por lo que podía sufrir ilusiones. Bueno, ese fue el primero de una serie de engaños de este estilo que padeció Hu Jai. Llegó un momento en que el emperador dudó de todo lo que podía ver, como de todos modos hay que hacer. El cierre de la intriga fue implicar al emperador en un crimen. En una excursión de caza, Cao Cao mató a uno. Mató a un tipo que había ahí, y le hizo creer al emperador que lo había matado él. Y entonces le dijo, debéis salir del palacio y hacer un sacrificio que nos preserve del mal, ya que estáis tan loco que soy capaz de matar a una persona sin daros cuenta. Y bueno, entonces Hu Jai se retiró a un palacio muy remoto para hacer actos de contrición y de penitencia, y Cao Cao lo fue a ver e informó con simulado terror que los rebeldes habían saqueado el palacio y estaban a punto de matarlo. Y mientras hablaba se oía afuera un griterío que en realidad lo hacían unos amigos de él, que qué sé yo.
Y entonces el emperador Jujai, horrorizado, se mató con su espada. Jamás se supo que los rebeldes eran todos amigos de Cao Cao. Cao Cao entonces le quitó el sello imperial, lo quitó del cuerpo del emperador muerto Jujai y se proclamó emperador de la China, pero no duró mucho, ¿no? No logró sobrevivir ni siquiera aquel acto de traición, porque cuando se enteraron del asesinato de Jujai, uno de los hijos de Xi Guangqi, que quedaba vivo y que había huido, apareció con un gran ejército y lo derrotó. Este hijo de Xi Guangqi se llamaba Xu Jing, y el primer acto de Xu Jing fue hacer que Cao Cao fuera ejecutado, así que duró un día el emperador. Aquella dinastía, la que empezó con Xi Guangqi gloriosamente, con aquel que abolió el pasado y se dijo que se nombró a sí mismo primer emperador, duró 14 años, fue una de las dinastías más cortas, ya que solamente ocuparon el trono el propio Xi Guangqi, el hijo Jujai y el eunuco Cao Cao. Y después Chao. Después vino otra dinastía mucho mejor. No hay moralejas en este programa, pero un consejo podría ser este consejo para gobernantes, ¿no? Si alguno de los ministros le empieza a decir a un príncipe que está loco, el príncipe deberá desconfiar. Conviene que un príncipe desconfíe de su locura en este caso. Viene un ministro y dice, señor príncipe, usted está loco, así que ese no es un caballo sino un ciervo o lo que sea. Hay que desconfiar. No hay que enseguida creer que uno está loco. Pero mucho más hay que desconfiar de la propia cordura. El príncipe debe desconfiar de su cordura. Y probarla a cada rato. A cada rato probarse, a ver si en verdad está cuerdo. Haría bien también en desconfiar de su inteligencia y probar interrogando a personas sabias. Y también probar sus propios pensamientos, a ver si resisten los análisis más finos. Probarla a cada rato. A cada rato probarse, a ver si en verdad está cuerdo. Haría bien también en desconfiar de su inteligencia y probar interrogando a personas sabias. Y también probar sus propios pensamientos, a ver si resisten los análisis más finos. Debería en realidad desconfiar de casi todo, pero no para ejercer esa suspicacia universal que sirve para opinar mal de todo, no. Una desconfianza que sirve para probar, para hacer pruebas, para ver si es cierto, para comprobar lo que se le dice. Un ministro le dice, señor jefe, ese es un caballo, y el tipo ve que es un ciervo, uno hace mal en confiar en ministros que nos dicen que eso es un caballo, es un ciervo. Así que, si diéramos consejos, y no damos aquí, digo, para príncipes de la China, la desconfianza crítica, la desconfianza activa y comprobatoria es una manera de gobernar que impide que nuestros ministros nos hagan creer que estamos locos, o nos enloquezcan, o nos hagan creer que estamos cuerdos, o nos hagan creer que somos inteligentes, o nos hagan creer que estamos camino a Sebastopol cuando estamos yendo hacia Vladivostok. A cada rato hay que mirar los carteles del camino y ni siquiera confiar en los carteles, sino preguntar a los que vienen por ese camino y tampoco confiar. Entonces consultar a los cartógrafos y tampoco confiar, porque un príncipe debe andar siempre preguntando si el camino que lleva es el camino que él cree. Es la única tarea de un príncipe, asegurarse
de que está yendo verdaderamente a Sebastopol. Y si alguna vez tiene la mínima duda de a dónde conduce ese camino, deberá, no digo detenerse, pero deberá consultarlo aún hasta la obsesión. Porque si hay algo malo para un príncipe es estar en presencia de un ciervo y consultarlo con un caballo. ¿A quién dedicar esto? No sé, a ninguno. Esta dinastía de atorrantes no me cae muy simpática. Y a las pobres concubinas de los A las pobres concubinas, asesinadas, claro, que le retorcían todas. A la gente que iba al mercado y se encontraba desagradablemente con los cadáveres de los hijos de Silvanti, y al otro que lo cortaron por la mitad, y bueno, a todos los que nos escuchan. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de chinos cortados por la mitad, y hemos encontrado la China de la Mazorca, que es una canción dedicada a estas damas, a estas princesas, que eran cruelmente ejecutadas por Cao Cao, el eunuco. Así que adelante, don Ignacio. Se podrá creer que esta China de la Mazorca no dice nada en sus versos de la China milenaria ni del Oriente. No estoy seguro. Desconfíen. Hay que desconfiar. Así que hay que oír muchas veces esta canción, interrogar a cantores que la hayan cantado antes, leer la letra al revés y al derecho, y en una de esas no es una canción. Por ahí es otra cosa. Una canción, una buena canción, decía Goethe, tal vez decía una buena poesía, es como una estrella. Parece una brasa y es un mundo. Así que escucharemos China de la Mazorca por Ignacio Cossío. Y para todos los perros que están escuchando, un tema en la China. En realidad en el Oriente. Vamos a hablar de los jesuitas. De los jesuitas, hemos hablado muchas veces de los jesuitas en la China, en el Japón, en Vietnam. Lo que les costó. En Birmania. Bueno, el aspecto central de aquellas charlas tenía que ver con el despliegue tecnológico y de sabiduría científica de los jesuitas, que llevaban todo ese conocimiento al Oriente para seducir a los poderosos e imponer su fe. Hemos hablado alguna vez de Matteo Ricci. Matteo Ricci en chino se dice Li Matem. Ajá. Mirá vos. Bueno. Si usted se llama Matteo Ricci, vamos a hacer una clase de chino acá. A ver, bueno, a ver. Primera clase de chino. Sí. El chino es un idioma muy fácil. Matteo Ricci se dice Li Matem y así por el estilo. Eso no es una toda la clase. palabra. Empieza Bueno, por algo particular. Li Matem fue a la corte de los Ming, aquella dinastía que fabricaba cerámicas Sí, pero... para que luego fueran rotas en las películas de James No, Bond. pero Sí. además la cantidad de cosas que... Bueno, y les llevaba, por ejemplo, relojes, Matteo Ricci. Otro del que hablamos es Adam Schall, que se encargó de corregir un calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador de la China y que funcionaba mal y predecía de un modo inexacto los eclipses. Scholl corrigió y Andaba perfecto. andaba perfecto. Y decía un eclipse tal día, ¡pum! Otros jesuitas construyeron fuentes mecánicas, en fin, aparatos. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma, al Vaticano. Vamos a ver lo que pasó. Llegan a China estos jesuitas y creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial. No es que se ponían en la esquina, no. Iban y trataban de hacerse amigos del emperador, qué sé yo. Pero este criterio, digamos,
implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes, incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos muy poderosos, y la única manera de evitar una confrontación era una alianza. Había que hacer una alianza con los chinos. Y en esa alianza el cristianismo tenía que representar el papel de un socio menor. No ibas a venir a vos 4 jesuitas y dice, bueno, acá nosotros somos los que cortamos el bacalao. No. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y entonces los jesuitas intentaron adoptar esa estrategia. La táctica de Matteo Ricci fue suplicar. Cuando se presentó en la corte china dijo, deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Eso le dijo Matteo Ricci al emperador. Y los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerara alumnos, no maestros. Y por lo menos al principio la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos más que con el mundo de las ideas o la filosofía. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante era que no habían conseguido que ningún chino se hiciera sacerdote cristiano. No había sacerdotes chinos. Bueno, entonces se presentaba el problema de la formación de un clero nativo, y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. No, muchachos, vayan si quieren, pero sacerdotes chinos no queremos. Y entonces no había perspectiva, ¿no?, de una conversión en masa. Bueno, además los jesuitas señalaban otro conflicto. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Tenías que transigir con algunas costumbres de los chinos. Entonces Ricci intentó una adaptación. Y ahí sí, los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. Mas, ¿qué adaptación ni qué adaptación?, le dijeron en Roma. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina romana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, decía en el occidente que el mundo había comenzado en el año 4004 a.C. Y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso, tenía que cambiar el discurso. Y digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. La palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para la ceremonia de los antepasados. Y esto es una misa, y era una ceremonia de los antepasados. Borró el latín de la liturgia y se utilizaron los dialectos locales. Perfecto. Bueno, y cosa terrible, eludieron la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. ¿Y qué hicieron? Bueno, sacaron. Y claro, cuando se dieron cuenta, los de Roma elevaron una queja y dice, no puede ser. Los dominicos y los franciscanos mandaron una queja al Papa que decía, no puede ser. Decía, Bueno, no puede ser. Firmado los dominicos. Se explayaba en los argumentos. Entonces las autoridades de Roma dijeron, déjense de bromar. Muy bien. Firmado las autoridades Claro, de sí. Roma. Eran de... Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana, condenaron el pensamiento asiático como práctica supersticiosa, pero no,
Ahí no empezó a no caminar. No, claro, ya está. En la India les pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, saben que en India hay castas de las que no se puede salir, la superior es la de los brahmanes y la ínfima la de los sudras o intocables, ¿no? Entonces los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través de un sincretismo, es decir, esta mezcla entre ambas culturas. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, era un jesuita que jugaba al básquet. No, señor. Por favor. Ginóbili es... Insistió ante las autoridades religiosas de la India que él no era un parangui europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el marote y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Bueno, y Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que sus conversos de elevada casta usaran el cordel sagrado del hinduismo, que respetaran ciertas festividades de aquella religión, y en medio de todas estas actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia, y salmodiaba, incluso con frases de los Vedas. Fue denunciado a Roma. Sí, claro. En 1618 lo convocaron a un tribunal y el tipo tuvo la mala idea de ir con una túnica brahman. Pero aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con esa campaña. Así que la expedición de los jesuitas a la India fue un completo desastre. Tengo aquí los números. A ver. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas. Con todos los que hay en la India, o sea, nada. Muy poco. Alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo llevado por otra orden, no este Di Nobili, otro. Pero este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtió? ¿Cuántos? 0. No convirtió a nadie. Y bueno, acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América, a veces demasiado estruendosamente. Lo que pasa es que el triunfo del cristianismo en América está ligado al poder político, al sometimiento. Pero acá viene una cosa, enseguida pensamos, qué tonto lo de Roma. Si hubieran sido más abiertos, hubieran podido convertir a 1.000 millones de chinos, claro, que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero, qué sé yo, a lo mejor tenían razón los del Vaticano, ¿no? Recordemos a Sábato. Sábato dijo una vez, le cuento a un amigo, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Y mi amigo dice, no entiendo. Entonces la cuento, pero un poco más sencilla. Sí. Mi amigo dice, sigo sin entender. Y entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro. Y el tipo ya algo agarra. Después se lo hago más sencillo hasta que el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dice Sábato, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Claro. Y lo mismo pasaría con el cristianismo. Claro, iban deformando tanto la... Claro, para que se hicieran cristianos tenías que venderle el budismo. Claro. Sí. Bueno, y pasa con el rock and roll también. En un tiempo pasaba con el tango. La gente creía que el tango era una fe que había que predicar, ¿no? Entonces trataban de inducir a los jóvenes, como los mormones, ¿no? Sí. De casa en casa, a que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer a los jóvenes que el tango era lo mismo que el rock and roll. Empezaron a llamarle fusión, ¿se acuerda? Sí, claro. Entonces venía un bandoneonista y tocaba con un conjunto de rock. Sí. El otro iba y cantaba y cada vez fusionaban hasta que el pibe decía, dice, eso me gusta. Sí, te gusta, pero es popotito. Claro, no es tango, claro. Bueno, dedicamos esta charla a Matteo Ricci, también llamado Limatem, y a Di Nobili,
un jesuita de la NBA. No. Sí. Y finalmente, además, el Vaticano tuvo su papa jesuita. Tuvo, Que sí, es- finalmente. Finalmente, ahora, el que ¿no? está hoy, ¿no? Dice, sin embargo, los jesuitas tenían un arma que yo insisto era extraordinaria, que es la inteligencia, más allá de la estrategia que después podamos desarrollar. Y quiero, para terminar, recordar que los jesuitas solían llamar la atención con autómatas, Sí, me acuerdo. máquinas ingeniosas, juguetes, como por ejemplo gallinas de metal que ponían huevos. Patos criollos de madera que a cada paso emitían excrementos de azúcar, Qué lindo. o si no, carritos, instrumentos que tocaban solos, o quizá alguna rueda mágica.